través de un comunicado, el gobierno estadounidense confirmó la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada a su nombre. La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus cómplices, denunció el fiscal general Merrick Garland. En ese sentido, Anthony Salisbury, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional, afirmó que esta incautación se debe a la violación a las sanciones estadounidenses y otros asuntos penales que están analizando con este avión. El avión fue trasladado hasta Estados Unidos para iniciar los procedimientos de decomiso. Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afines a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países. En agosto de 2019, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela. Garland agregó que el departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con esta incautación se pretende enviar un mensaje claro que las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no puede simplemente desaparecer, apuntó el subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew Axelrod. La Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional. El Dassault Falcon 900EX también fue el que llevó a varios estadounidenses encarcelados durante años en Venezuela a la isla caribeña de Cano Juan, perteneciente a San Vicente y las Granadinas, en diciembre pasado, donde fueron intercambiados por un aliado cercano a Maduro, el empresario Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. En marzo, la aeronave llegó a República Dominicana junto con un avión con matrícula venezolana, para lo que se creía era un mantenimiento, y no volvió a salir del país caribeño. Cabe destacar que Estados Unidos ha sancionado a 55 aviones registrados en Venezuela que pertenecen a la empresa estatal PDVSA. La Cancillería venezolana indicó en un comunicado que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño a la nación tras la confiscación del avión de Nicolás Maduro y todas las medidas coercitivas unilaterales en contra del país caribeño. Además, denunció una presunta práctica criminal por parte de las autoridades estadounidenses que calificó de piratería. Según la Cancillería, ese hecho demuestra que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional. Por otro lado, el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, afirmó que este lunes recibieron una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a los Estados Unidos, y por lo tanto el Ministerio Público entregó la aeronave y el gobierno estadounidense la trasladó a su país.
En este sentido, aclaró que República Dominicana no ha participado de la investigación que adelanta el gobierno estadounidense y detalló que han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la solicitud del secuestro de la aeronave. El Estado venezolano actúa, cada quien en la competencia, fueron detenidos un grupo de venezolanos, algunos menores de edad. Algunos están saliendo con caución, con presentación, donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos. Que dicen muchos padres que ellos no sabían, que los contactaron escondidos a sus hijos. ¿Quién es? El fascismo de María Corina Machado. Y yo quiero aclarar que en estas liberaciones no tiene nada que ver ninguna ONG. Ninguna. Es el Estado venezolano actuando, consciente. Ahora hay una averiguación, porque ahí hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos. Y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido. Y es la averiguación que se está haciendo. Y nosotros no perseguimos a nadie. No secuestramos a nadie. A través de la red social X, la organización no gubernamental Foro Penal indicó que verificó entre el 29 de agosto y este domingo un total de 86 liberaciones con medidas cautelares de adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, que fueron detenidos tras las protestas en rechazo al resultado electoral de las elecciones presidenciales. El Foro Penal indicó que del total de excarcelaciones, 74 son hombres y 12 mujeres. De los jóvenes excarcelados, 9 son del estado Miranda, 1 de Amazonas, 6 de Anzoátegui, 3 de Bolívar, 4 de Carabobo, 16 de Caracas, 2 de Cojedes, 8 de Lara, 8 de Mérida, 4 de Nueva Esparta, 5 de Portuguesa, 13 de Táchira, 1 de Yaracuy y 6 del Zulia. El gobierno de Estados Unidos inició una campaña. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones celebraron este lunes el decreto presidencial en Ecuador para regularizar por un procedimiento extraordinario a ciudadanos venezolanos, que se calcula podría beneficiar a unos 100.000 integrantes de esa comunidad. Eduardo Stein, representante de las dos agencias para los migrantes venezolanos, afirmó que la iniciativa ayudará a miles de personas a salir de las sombras de la irregularidad y superar las barreras que han sufrido por años sin documentación, con el fin de que puedan contribuir a las comunidades que los acogen. El decreto del 24 de agosto otorgó lo que fue denominada una amnistía a migrantes y refugiados venezolanos que habían iniciado registros de regularización en 2022, pero no habían logrado completar los trámites necesarios. Muchos de ellos no podían hacerlo por la falta de pasaportes o documentos de identidad en regla, y en este sentido se admitirán en el proceso extraordinario también los documentos que hayan expirado hace más de 5 años. La medida anunciada otorgará a estas personas un visado de residencia temporal de excepción válido para 2 años y renovable por otros 2. Ecuador, que acoge la quinta mayor comunidad de refugiados y migrantes venezolanos en América, ha regularizado por este tipo de procedimientos con anterioridad a 97.000 personas, cifra que podría duplicarse con este nuevo decreto, que marca el tercer proceso de regularización extraordinaria que se anuncia en el país desde 2019. Así se ve desde el cielo el campamento clandestino que las autoridades panameñas encontraron en la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá. En este lugar se vendían ilegalmente víveres y servicios a migrantes irregulares que cruzan esta peligrosa selva en su viaje hacia Estados Unidos. El hallazgo del campamento con unas 55 chozas se produjo en una operación en la que participaron 150 agentes del Servicio Nacional de Fronteras SENAFRONT. Así lo cuenta su director Jorge Gobea. Nosotros tenemos registro de esto hace más de un año y hace más de un año hemos estado conversando con la dirigencia, haciéndole saber lo que está pasando y el tipo de actividades y los problemas que le van a acarrear. Ahora es el momento de nosotros entrar y suspender las actividades y esperar que esto se vaya secando poco a poco. El campamento clandestino está ubicado entre los ríos Tacartí y Membrillo en el sector conocido como Dos Bocas, fuera de la ruta humanitaria autorizada.
Estaba habilitado para acampar, comer, disponía de botes, plantas eléctricas y una sofisticada tecnología para Internet que incluía antenas satelitales Starlink. Solamente está autorizado el corredor migratorio humanitario por el sector de la vertiente Cañas Blancas que viene directamente a la comunidad de Candí. No permitimos, por otro lado, ¿para qué? Para que no se prolifere la contaminación, que no proliferen las actividades criminales conexas que trae este movimiento migratorio. La migración irregular por la selva fronteriza está controlada por el grupo criminal colombiano Clan del Golfo, de acuerdo con las autoridades de Colombia y Panamá. Los migrantes que entran a la jungla se enfrentan a asaltos y violaciones, así como a los rigores propios del entorno, como animales salvajes y la crecida de los ríos. El gobierno panameño ha adoptado la medida de cercar trochas en la selva para intentar canalizar el flujo migratorio. También ha puesto en marcha un plan conjunto con Estados Unidos para repatriar a los viajeros que crucen la selva. El gobierno de Estados Unidos inició una campaña. Se desconoce su paradero. Edmundo González sigue en la clandestinidad después que este lunes el Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo a cargo del juez Eduard Briceño emitiera una orden de arresto en su contra. Sin embargo, el abogado de la familia José Vicente Haro indicó que González no se encuentra en ninguna sede diplomática en la capital venezolana. En modo alguno hay, y eso es importante aclararlo, informa a la familia, que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, pues que son mis canales de comunicación al respecto. Este martes el organismo de investigación criminal encargado de cumplir con la orden de arresto, el CICPC, no había visitado la casa de Edmundo González. Haro aguardaba con la esposa de González en la residencia para estar atentos a que se cumpla con lo establecido en las leyes. No hay, en principio, pues un lapso establecido. Ya cuando se emiten estas órdenes de aprehensión, que como ya hemos visto, se ha publicado en redes sociales, pues la orden de aprehensión está dirigida a un cuerpo de seguridad del Estado, el CICPC, y el CICPC en general actúa con esos parámetros a la brevedad posible, haciendo las acciones que considera que debe hacer. Nuestro deber, en el caso de la residencia de lo que es el hogar y residencia de don Edmundo González Urrutia, donde solamente está su esposa Mercedes, es, pues, en caso de que lleguen las autoridades aquí, preservar pues las garantías, derechos constitucionales y colaborar con la justicia, colaborar con las autoridades, permitirles que hagan lo que deben hacer conforme a la Constitución y la ley, y por supuesto atender a cualquier requerimiento que desde el punto de vista legal o judicial tengan que realizar. Por su parte, Juan Pablo Guanipa del partido Primero Justicia manifestó que no tiene ningún sentido jurídico la orden de captura emanada por un tribunal con competencia en terrorismo en contra de Edmundo González. Esta orden de aprehensión en contra de Edmundo González no tiene precedente. Edmundo González es el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están las actas, ahí están las pruebas, está demostrado. Maduro lo que ha hecho es darle un golpe al sistema electoral venezolano, un golpe a la Constitución y un golpe al Estado de Derecho. Por tanto, todo lo que ha hecho Edmundo González ha estado sometido a la Constitución y a la ley. No hay razón alguna para que se haya dictado esta orden de aprehensión. Estos son los delitos imputados por el Ministerio Público a Edmundo González: usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje y daños a sistemas y asociación para delinquir.
En un comunicado, la Organización de Estados Americanos condenó este martes la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia y recalcó que la persecución política constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. El secretario general de ese organismo, Luis Almagro, consideró que una vez más el Poder Judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación por la orden de detención contra González. En este sentido, exhortó al oficialismo a poner fin a la persecución política y tomar las medidas necesarias para recuperar la democracia y también lograr la separación e independencia de los poderes públicos. Entre tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sigue muy de cerca la situación en Venezuela, incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González, dijo este martes el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. En ese sentido, pidió a las autoridades venezolanas a respetar plenamente los derechos humanos y añadió que nadie debe ser objeto de un arresto o detención arbitraria. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que Estados Unidos coordina junto a sus socios la aplicación de varias opciones contra la administración de Nicolás Maduro. El alto funcionario del gobierno de Joe Biden recordó que estas acciones se están contemplando para condenar la orden de arresto contra Edmundo González en Venezuela. Asimismo, informó que esa medida es otro ejemplo de los esfuerzos de Maduro por mantener el poder y negarse a reconocer a González. John Kirby recordó que en los últimos meses Estados Unidos ya ha aplicado y calibrado sanciones contra Venezuela a la luz de los intereses generales del país norteamericano y de las sanciones y omisiones que toman Maduro y sus representantes. La última medida contra el Ejecutivo venezolano fue el decomiso este lunes del avión oficial de Maduro, que fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas. El informe titulado El Libro Negro de la Dictadura 2024 fue suscrito por el Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela y concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma, por lo cual las organizaciones piden que estos casos se incluyan dentro del expediente de la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional. Las ONG también concluyeron que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción deben calificarse como terrorismo de Estado, como ya lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, las organizaciones identificaron que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado por la vía de los hechos el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se habría instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos. Una nueva polémica vive Argentina por la decisión del gobierno de Javier Milei de limitar por decreto la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a la ciudadanía desde hace 7 años el derecho de acceso a la información considerada de carácter público. Se trata de una ley que ha servido para revelar comportamientos indebidos de las autoridades y aportar en investigaciones de causas judiciales, entre otras. Sin embargo, el decreto de Milei señala que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos, ni de todo aquello que tenga que ver con una decisión estatal. Así las cosas, no podría saberse, por ejemplo, sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos. Organizaciones como Fundación Poder Ciudadano o el Foro de Periodismo Argentino sentaron su voz de protesta señalando que ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública y que el acceso a esta es un derecho humano, además que implica un grave retroceso democrático. Y acabo de recibir una llamada de la Secretaría de Despacho del Fiscal General de la República en la que se me convoca a una reunión a las 5 de la tarde con el ciudadano fiscal general de la República, a la cual voy a atender.
tengo prevista entonces una reunión con el fiscal general de la República con relación a esa carta, al contenido de esa carta, y como es mi responsabilidad y la responsabilidad que he asumido, pues como profesional, desde el punto de vista jurídico, atenderé esa invitación, vamos a llamarlo así, del fiscal general de la República a tratar lo correspondiente a la comunicación en referencia, y ahí expondremos pues las razones y motivos por los cuales consideramos que la correspondencia debe ser recibida, y atenderemos pues las inquietudes que el fiscal general de la República tenga bien hacer al respecto. En horas de la mañana, la defensa de Edmundo González ya había asistido al Ministerio Público, pero no pudo entregar una comunicación ante el despacho del fiscal por presuntos problemas del sistema. Yo esperé, aguardé mientras otros ciudadanos eran atendidos. A mí se me dejó a un lado y yo, con mucha educación y respeto, bueno, ahora acabo de atender una llamada de la Secretaría de Coordinación del despacho del fiscal general. Se me indica que por problemas del sistema no se puede recibir, pero que sin embargo venga a las 3:30 de la tarde para darme el acuse de recibo, y yo pregunté expresamente, yo tengo garantías de que se me va a dar el acuse de recibo, de que me van a recibir la comunicación, y lo que me ofrecieron no es para mí una garantía. Entonces le pedí que me devolvieran la comunicación. No me devolvieron la comunicación ni el acuse de recibo, prácticamente me la confiscaron. Entonces, bueno, este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció para la citación que se le hizo, número 1, la citación número 2, la citación número 3, porque hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizarle su derecho a la defensa, al debido proceso. Si no se puede recibir y presentar una simple comunicación que expresa de manera muy breve y sumaria las razones, los motivos desde el punto de vista jurídico, constitucional, por los cuales no se hizo la comparecencia, que precisamente se fundamentan en la falta de garantías para el debido proceso, para que se respete su presunción de inocencia, para lo que es propiamente las garantías de su libertad y seguridades personales. Bueno, ya ustedes se imaginarán qué hubiera pasado si el señor Edmundo González Urrutia se hubiera presentado. González no asistió a las 3 citaciones emanadas por el Ministerio Público, alegando indefensión jurídica, por lo cual fue liberada una orden de aprehensión en su contra el pasado lunes 2 de septiembre por presunto desacato. Según la Fiscalía, González Urrutia es investigado por la presunta comisión de los delitos de usurpaciones de funciones, forjamiento de documento público, investigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Expertos de Naciones Unidas afirmaron que hay pruebas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que desatiende el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el oficialismo venezolano. Así lo señalan en un comunicado. A juicio de los especialistas, hay un alto grado de indefensión entre los civiles, defensores de los derechos humanos, periodistas y dirigentes de la oposición. Además, denunciaron el uso arbitrario del sistema judicial penal por parte de la Procuraduría General de la República. En la misiva, resaltaron que antes, durante y después de las elecciones se registró una ola de detenciones arbitrarias, dejando al menos 1.300 personas detenidas y asesinatos. En ese sentido, alertaron desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución de opositores o percibidos como tal y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de garantías procesales. Sobre la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización y Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, advirtieron que la decisión solo endurece las restricciones al derecho de la libertad y rechazaron la limitación en algunas redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Cabe destacar que los expertos de la ONU enviaron 22 cartas a la administración Maduro durante los últimos 5 años que muestran un contexto general de las violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de las mismas sigue sin respuesta. Los especialistas continúan en contacto con el oficialismo venezolano sobre la situación del país, indicaron en el comunicado. Puedo confirmar que un miembro del servicio estadounidense fue detenido en Venezuela. Entiendo que este individuo estaba en algún tipo de viaje personal y no en uno oficial de gobierno. Creo que el Pentágono ha hablado sobre eso o piensa ofrecer más contexto. No puedo agregar más sobre este tema. Es importante recordar que el Departamento de Estado desaconseja a los estadounidenses viajar a Venezuela, advirtiendo de que existe un alto riesgo de detención ilícita de ciudadanos de Norteamérica. Aseguran que generalmente el gobierno de Estados Unidos no es notificado de la detención de sus nacionales en Venezuela, ni se le concede acceso a los ciudadanos estadounidenses prisioneros allí. Los diputados mexicanos dieron un primer paso para la aprobación de una polémica reforma judicial. El proyecto del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador fue aprobado en la madrugada del miércoles por la amplia mayoría oficialista. Ahora la iniciativa pasará al Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada. La sesión parlamentaria debió llevarse a cabo en un polideportivo de Ciudad de México porque el edificio legislativo fue bloqueado por parte de los trabajadores del Poder Judicial, que están en huelga desde hace 2 semanas en contra de la reforma. En los últimos días se sumaron a las movilizaciones unos 1.000 empleados de la Suprema Corte, mientras que los ministros del Tribunal Supremo suspendieron las sesiones de esta semana, también en rechazo al proyecto. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es que propone que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular de listas de candidatos propuestos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. López Obrador ha acusado a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales, pero el principal destinatario de sus críticas es el máximo tribunal, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad. Los opositores al proyecto aseguran que el nuevo mecanismo erosionará la independencia judicial. La propuesta ha generado también tensiones con Estados Unidos, que advierte que amenaza la relación comercial en el marco del Tratado TEMEC, y que sería un riesgo para la democracia mexicana, porque a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces. Canadá, también socio del TEMEC, ha advertido por su parte sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones. Si la reconoce nominalmente, hágalo también aparte de derecho, de hecho, preséntese ante este Ministerio Público, porque la carta, quien se la redactó, le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su citación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Es algo increíble, ¿no? Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Haro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera. Vamos a ver si esta vez, señor Haro, a usted le hacen caso. En este sentido, tal como se lo hicimos saber, el Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho, tal como corresponde en el marco de la Constitución y la ley. Según la Fiscalía, González es investigado por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración debido a la publicación y mantenimiento del sitio web Resultados con Venezuela, donde la oposición publicó los resultados de las elecciones presidenciales. De hecho, Edmundo González Urrutia, hoy el fiscal general de la República, ya prácticamente lo condenó
No solamente le calificó delitos, sino lo condenó. Lo condenó de hechos sobre el cual él no tiene responsabilidad alguna. Hechos de distinta naturaleza. Incluso se refirió a homicidios, asesinatos, a situaciones graves de violaciones de derechos humanos que efectivamente deben ser investigadas, que nosotros estamos de acuerdo que sean investigadas, pero que todas ellas se le pretendan atribuir a Edmundo González Urrutia y ya condenándolo de antemano, demuestra que acudir al Ministerio Público sería un error, y donde lo que se pretende es buscar alguna manera de desplazarlo, buscar alguna manera de sacarlo del juego político para criminalizarlo e impedirle precisamente acceder al derecho que los venezolanos le han concedido y el deseo de los venezolanos de participar, de hacer valer los resultados electorales, lo que se refleja de las actas de escrutinio auténticas y fidedignas que fueron publicadas en una página web que se llama Resultado Venezuela y cuya publicación no tiene en modo alguno carácter penal, no reviste carácter penal. Haro indicó que debido a la orden de aprehensión en su contra, Edmundo González se mantendrá en resguardo de su libertad e integridad personal. A pesar de la orden de aprehensión, a pesar de ese peligro que se cierne contra él, a pesar de eso, él seguirá en resguardo de su libertad, de su integridad personal, pero sobre todo en resguardo de la voluntad de los venezolanos. Y él ha reconocido que la responsabilidad que se le quiere indicar a una persona, que se le quiere atribuir a una persona, que en este caso es injusta contra Edmundo González Urrutia, en modo alguno puede alcanzar a la señora Mercedes y en general a su familia. Asimismo, el abogado indicó que no está planteado que Edmundo González Urrutia acuda a la sede de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, de hacerlo sería en compañía de su equipo de defensa. La dirigente opositora María Corina Machado manifestó que es responsable de la publicación de las actas en la página web Resultados con Venezuela y reiteró que son legales, legítimas y expresan la voluntad del pueblo venezolano. En ese sentido aseguró que el proceso de defensa del voto, recolección, digitalización de las actas y publicación de las actas oficiales y originales no solo es un derecho constitucional de los venezolanos, sino una hazaña ciudadana épica que hoy reconoce y admira al mundo entero, así lo indicó en su cuenta de X. Machado consideró como un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado las acciones de la Fiscalía venezolana tras la alocución del fiscal general Tarek William Saab. Además, la líder de la oposición aseguró que los militares y los policías tienen un deber constitucional que deben cumplir en el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Los billetes con denominaciones de 10.000, 20.000, 50.000 y 200.000 bolívares circularán hasta el 25 de septiembre de 2024, fecha a partir de la cual perderán su poder liberatorio, de acuerdo con la Gaceta Oficial número 42.952. La normativa explica que los billetes de las denominaciones iguales e inferiores a 200.000 bolívares emitidos por el Banco Central de Venezuela, pertenecientes al cono monetario identificado como Bolívar Soberano, podrán ser depositados en los bancos del país. La medida podrá ser aplicada hasta el 30 de septiembre, por lo que los ciudadanos y las instituciones financieras deberán tomar las medidas para canjear los billetes antes de la fecha límite. La resolución del Banco Central de Venezuela sobre los billetes entró en vigencia desde el pasado 29 de agosto. Vale recordar que el pasado 16 de agosto el Banco del Estado anunció la ampliación del cono monetario vigente con la incorporación de dos nuevos billetes de 200 y 500 bolívares que comenzarían a circular paulatinamente. Las dos nuevas especies monetarias tienen en su anverso la imagen de la trilogía del libertador Simón Bolívar y en el reverso la imagen en conmemoración de la batalla naval del lago de Maracaibo. Nos preocupa mucho
la trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces. El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia, primero que nada para el pueblo venezolano. Pero de nuevo, creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela. Y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Y que estamos decididos en ver a Venezuela volver a un rumbo democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano. En cuanto a la incautación de los aviones, lo hemos hecho quedar muy claro. Vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones, actuaremos. Eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ofreció estas declaraciones durante su visita a Santo Domingo junto a una delegación norteamericana que incluyó al subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien en su cuenta de X pidió al Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicar las actas y respetar la soberanía popular. Según el diplomático, el poder electoral tiene los mismos datos que publicó la oposición que favorecen a Edmundo González Urrutia. Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, también mostró su preocupación por la crisis política en Venezuela y por la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia. Igualmente, Abinader abogó por una respuesta hemisférica coordinada con la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, el mandatario respondió a una pregunta sobre las advertencias formuladas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre el petróleo venezolano tras la entrega del avión a Estados Unidos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y los seguiremos defendiendo siempre, donde sea, hasta que vida tengamos. Y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo. Respecto a la existencia de una segunda aeronave en suelo dominicano, Abinader se limitó a señalar que no tienen más notificación legal de otro avión perteneciente al gobierno venezolano. Recientemente, República Dominicana entregó a Estados Unidos un avión oficial de Nicolás Maduro que se encontraba en el país desde mayo pasado por cuestiones de mantenimiento que Washington reclamó en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas. No descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano, expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio, sea acatada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela, en especial por parte de la Unión Europea y del Gobierno español. La crisis en Venezuela recorrió las 2 jornadas de debates en el Foro Madrid, una iniciativa de la Fundación Disenso, laboratorio de ideas del partido ultraderechista español Vox, que congregó este jueves y viernes a fuerzas de 15 países de Iberoamérica en Buenos Aires. En el foro, la canciller argentina Diana Mondino agradeció a Brasil por su ayuda al responsabilizarse de la embajada argentina en Venezuela. Estamos teniendo un apoyo extraordinario de Brasil con el tema de los asilados que tenemos en Caracas. Un apoyo que fue instantáneo, que lleva tiempo, que implica costos y que no hubo un parpadeo de duda si lo otorgaba o no. O sea, como país tenemos que estar extremadamente agradecidos a lo que está haciendo Brasil. Y no es un tema económico. Y acá deberían aplaudir, che, porque realmente está haciendo...
La prosperidad de las naciones también, o de las familias, está dada por la buena vecindad. Y este es un magnífico ejemplo de buena vecindad. De la misma manera que como buenos vecinos también tenemos que advertir en Venezuela de que a muchos países no nos parece correcto lo que está ocurriendo, y si existe alguna manera que podamos ayudar para que esa solución haya una solución rápida y pacífica, mejor será. Durante el evento de 2 días también intervinieron el presidente argentino Javier Milei, la líder opositora María Corina Machado, periodistas venezolanos y otras figuras políticas de Iberoamérica. Es un escenario que se esperaba, y lo que se está tratando de alguna manera es neutralizar a Edmundo González, bueno, porque ahí tiene un apoyo importante y porque de alguna manera el mundo fuera de Venezuela y la gente dentro de Venezuela piensa que Edmundo González ganó la elección y sigue teniendo apoyo y se quiere neutralizar a Edmundo González. Para el gobierno evidentemente no es conveniente apresar a Edmundo González a pesar de los anuncios, porque eso sería victimizarlo y sería de alguna manera buscarse más problemas, porque al final la comunidad internacional va a reaccionar con mucha más fuerza si Edmundo González es detenido. Y creo que quizás, me atrevo a plantear como hipótesis, lo que el gobierno quisiera ver es un Edmundo González que se va del país. Para el oficialismo, que Edmundo González tome esa decisión de marcharse del país significaría la soledad de María Corina Machado, lo que tomarían como un triunfo, aseguró Alarcón. Y eso también serviría para tratar de aislar a María Corina Machado, dejarla sola y después decidir qué es lo que se hace en el caso de María Corina Machado. Pero yo particularmente hasta ahora no he visto ninguna señal de que Edmundo se vaya a ir, no he visto ninguna señal de que Edmundo y María Corina se vayan a separar en sus posiciones, y no he visto ninguna señal de que Edmundo vaya a buscar hasta ahora asilo en alguna embajada. Yo no sé dónde está Edmundo, no hablo con él, pero al final del día yo creo que sí está el interés del gobierno en meter presión sobre Edmundo González y sobre su familia para que decidan al final abandonar esta pelea e irse del país. Creo que es lo que se está buscando. Para el politólogo Benigno Alarcón, la narrativa que se ha construido y tratado de revestir de legalidad es poco creíble desde el punto de vista jurídico ante la comunidad internacional y dentro de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que estos ciudadanos se encontraban en calabozos policiales de todo el territorio nacional y fueron llevados hasta las cárceles de Tocuyito y Tocorón en los estados Carabobo y Aragua respectivamente. La organización además aseguró que los movimientos inusuales se viralizaron a través de las redes sociales con desgarradoras imágenes en las que los familiares ven con temor como a sus seres queridos, a quienes hasta la fecha no se les permiten visitas ni la designación de sus abogados de confianza, fueron trasladados hacia cárceles sin previo aviso y a cientos de kilómetros de distancia. El pasado domingo 25 de agosto trascendió, según la versión de los familiares y publicada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, que un grupo de personas fueron ingresadas al internado judicial Capital Yare 3, donde presuntamente les raparon el cabello y uniformaron con franelas y pantalones azules, para posteriormente ser trasladados en al menos 14 autobuses hacia el centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como Fénix Carabobo, y las instalaciones del desalojado Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito. Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriores mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza, por lo que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones se encuentran monitoreando y documentando la situación. El cese de actividades por 9 horas obligó a las autoridades a reprogramar 185 vuelos. La Asociación Argentina de Aeronavegantes afirmó en un comunicado que puso todo su esfuerzo para evitar este conflicto, pero que no les quedó más opción que llevar adelante estas acciones hasta recibir una oferta adecuada y acorde a la inflación. Frente a esto, Aerolíneas Argentinas dijo que el paro es una medida salvaje de los gremios porque rompieron las negociaciones ante la negativa
negativa de la empresa de brindar un 70% de aumento a los pilotos cuando ellos ofrecían solo un 11%. Asimismo, el gobierno estimó que el paro carece de toda lógica, ya que las negociaciones salariales para llegar a un acuerdo siguen abiertas. Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos, algunos yo los he comentado aquí en la semana. En el caso de los pilotos que hicieron que tomaron la decisión de complicarle la vida a esta gente, en promedio fue, yo también lo conté, de 150.000 pesos, tripulantes de cabina de 50.000 pesos en promedio, en esta lógica de la empresa de el que no, bueno, de las empresas en general y de aerolíneas en particular, que el que no cobra es porque no trabaja, o al revés, el que no trabaja no cobra. El gobierno, como siempre lo dijimos, está saneando la empresa lo más que pueda dentro de los límites de la coyuntura y de la propia dinámica de aerolíneas argentinas, y bueno, apelamos por supuesto a que estos episodios no se repitan, ¿no?